Bienvenidos a Infamia, el lugar donde exploraremos a las figuras que, de una u otra forma, han marcado la opinión pública por motivos cuestionables. El día de hoy vamos a hablar de alguien que ha ganado miles de seguidores, con sus consejos de construcción y de diseño. Un personaje que a simple vista parece tener buenas intenciones, pero como suele pasar, las apariencias pueden ser engañosas. ¿Qué pasa cuando alguien con una gran influencia utiliza su voz para hablar de temas como la pobreza o el esfuerzo personal? ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de unas palabras mal dirigidas? Prepárense para conocer a un personaje que, sin pretenderlo, ha revelado algo oscuro sobre cómo vemos a los menos favorecidos en nuestra sociedad. Sean bienvenidos a Infamia con Ate Miram. Honestamente, si yo te voy a pagar a ti para que tú aprendas, pues ¿dónde está el negocio? Diego Alejandro Alvarado de León, mejor conocido como el Arqui Juve, nació en 1996 en Saltillo, Coahuila. Se graduó como arquitecto de la Universidad La Salle y pronto fundó Juve 3D Studios. Su salto a la fama vino gracias a TikTok, donde comenzó a compartir videos sobre arquitectura y construcción. Desde consejos sobre cómo elegir los mejores materiales hasta tips prácticos para pequeños proyectos. Su contenido se hizo popular rápidamente, atrayendo a miles de seguidores que valoraban su estilo directo y claro para explicar conceptos complejos de manera sencilla. Ahí está fácil. Se siente que está húmeda. Pues entonces el de las grandes ideas no eres tú, ¿verdad? Con todo gusto, mire, ahí le va. No me pagaron para que no empiecen a chingar. Simple y sencillamente por error. Y digo mi opinión porque es mi opinión, es mi verdad. Qué miedo ser esa persona. Uy, me asusta, Durango. No, ¿qué pasó? Pues pura lógica, carnal. Con la lógica la haces. Obviamente no voy a contestar, ¿verdad? Que les conteste su ching... O sí le echaste ácido, ¿no? ¿Cuál ácido? Y ya me voy a sentar porque estoy bien cansado. Yo nunca lo voy a hacer. Sin embargo, la infamia de Diego no fue precisamente como arquitecto. Fue en el noble arte de emitir opiniones sociales con cero filtro y al parecer cero empatía. Sus declaraciones como el pobre es pobre porque quiere y que las personas de bajos recursos no deberían tener hijos suenan igual a que cuando tu tía te dice que si mientes, el niñito Jesús llora. Pero su carrera de filántropo moderno no comenzó ahí. No. En un acto de generosidad aparentemente inspirador, decidió regalarle una casa a un hombre mayor. A primera vista, esto podría parecer el gesto de alguien que realmente se preocupa, ¿o no? Claro, excepto por el pequeñísimo detalle que difícilmente se podría costear el mantenimiento de la casa. Porque al parecer, en el mundo de Diego, dar un techo es lo mismo que resolver una vida entera. ¿Para qué nos vamos a poner a pensar en cómo va a mantenerla? ¿En cómo va a pagar las facturas? ¿O en cómo se va a alimentar? Esos son detalles menores. A pesar de todo, su presencia en TikTok seguía creciendo, impulsada por esta mezcla de consejos arquitectónicos y comentarios con un toque de desconexión. Mientras sus videos acumulaban visualizaciones, su fama se alimentaba tanto de likes de sus seguidores como de reclamos de sus detractores. Y allí estaba él, construyendo no solo una casa, sino una imagen como un gran arquitecto del clasismo. Con su obra maestra, Si eres pobre, es tu culpa, como su emblema personal. Y yo creo que no soy clasista. Yo creo que una persona clasista es la que se refiere de manera despectiva a una persona en situación vulnerable. En la construcción, la gente que no prospera es porque no sabe discernir de prioridades. ¿Por qué? Porque se gastan todo el dinero en puras pendejadas. Así, Diego pasó de ser simplemente el arquitecto de TikTok a una figura casi mítica. Un héroe moderno que entre planos y discursos parece ignorar las complejidades de la realidad social que tanto se empeña en juzgar. Es aquí donde el Arqui se transforma de un creador de contenido potencialmente útil a un auténtico maestro del clasismo, como si tuviera un máster en desconsideración. Sus opiniones son un ejercicio de contorsionismo intelectual, ya que ignora por completo factores críticos como la desigualdad económica, la concentración de las riquezas y las desventajas estructurales que aplastan a las clases más vulnerables.
Es como si hubiera tomado un curso intensivo de cómo ser un insensible impartido por Carlos, el Máster Muñoz. A pesar de que sus consejos arquitectónicos pueden ser útiles, su infamia crece cada vez que abre la boca al culpar a los pobres por su situación, dejando en claro que su compasión es tan ausente como un helado en el desierto. En lugar de ofrecer soluciones reales o comprender tan solo las complejidades de la pobreza, parece más interesado en deshumanizar a quienes ya están lidiando con las dificultades de la vida. Bravo, arquitecto, realmente has encontrado la manera de construir una torre de elitismo en lugar de un puente al entendimiento. Pero vamos a centrarnos ahora en una de las frases que el Arqui ha soltado en algunas de sus entrevistas y que de inmediato revela el clasismo que permea su pensamiento. ¿Qué se los gastan? No sé, o sea, puede ser en alcohol, puede ser que en los cigarros, puede ser que en los vicios, no lo sé. Pero es muy triste ver que hay gente que gana bien y que de pobre no sale. Y mucha gente que seguramente ahorita está viendo el video me va a empezar a reventar porque va a empezar a decir, arquitecto, entonces tú estás a favor de la filosofía del el que es pobre porque quiere. El que es pobre, a mi parecer, es pobre no por una falta de oportunidades, es pobre por falta de visión. Porque trabajo hay, pero muchísimo, hay muchísimo. Y si tú aprendes de un oficio, el que sea, pintor, yesero, tablarroquero, lo que sea, de cualquiera, vas a vivir bien. De cualquiera te mantienes y te va a dar para vivir bien. Si te sabes administrar, si tú a la par de que así como te dan el dinero vas y te lo gastas, pues lógicamente de pobre no sales. Aquí es donde debemos hacer una pausa, porque lo que el Arqui está diciendo no solo es irresponsable, sino profundamente clasista. Pero vámonos por partes. Cuando habla de sus obreros y asume que todos gastan su dinero en vicios, está cometiendo un error grave. No todos los obreros están en la misma situación y reducir sus problemas a decisiones personales es una manera superficial de ignorar las causas reales. ¿Se ha preguntado realmente alguna vez por qué algunos podrían recurrir al alcohol u otros escapes? ¿Se ha detenido a pensar en las condiciones de vida de estos trabajadores? La respuesta es obvia, no. Las condiciones en las que viven y trabajan son durísimas. Jornadas extensas bajo el sol, un trabajo físicamente demandante y un estrés constante debido a la inestabilidad laboral. Este desgaste no solo es físico, es emocional y económico. Estos trabajadores enfrentan un contexto brutal que podrían empujar a cualquiera a buscar una vía de escape. Pero el Arqui prefiere ignorar que estas vías son consecuencias de un sistema que no les da opciones reales para lidiar con este tipo de presión. Además, muchos de estos trabajadores tienen familias que mantener, deudas, gastos médicos que se llevan gran parte importante de su salario. El acceso a oportunidades de educación o a mejores trabajos también está limitado, lo que es casi imposible progresar, incluso cuando se tiene un sueldo decente. Aprende un oficio. Si no tienes la oportunidad de estudiar, no hay bronca, no pasa nada. Es más, hasta vas a ganar mejor. O sea, si te vas ahorita a la escuela y te gradúas, te vas a dar cuenta que gana más la de las uñas, la del tinte, el pisero, el tablarroquero. Así que, al culparlos por no saber manejar su dinero, el Arqui está evadiendo el contexto real en el que viven, uno que los encierra en la pobreza de la que no pueden escapar. Otro tema que el Arqui parece ignorar es el estancamiento de los salarios en México. Los sueldos han crecido, pero solo un poco a lo largo de los años, y hoy en día no alcanza para mantener una vida digna. Según la encuesta nacional sobre salud financiera, en 2023, los mexicanos necesitaban en promedio 16,421 pesos al mes para cubrir sus gastos básicos. La canasta básica en marzo del 2024 costaba 4,515 pesos por persona en zonas urbanas y 3,252 pesos en zonas rurales. Además, el 45,9% de los mexicanos casi nunca tienen dinero al final del mes y el 34,6% no tienen capacidad para enfrentar imprevistos. Los precios suben exponencialmente, mientras que los salarios apenas se avanzan. Así que, aunque algunos ganen más, el dinero no alcanza para cubrir lo básico, y mucho menos para mejorar la calidad de vida. Es claro
que este no es un problema de falta de disciplina, como podría sugerir el arquitecto, sino de un sistema que está fallando. Esta situación tiene un costo altísimo. Con salarios que no suben al mismo ritmo que los costos de vida, mucha gente termina endeudada o trabajando jornadas interminables solo para cubrir lo esencial. Y quienes están en la base de la pirámide económica enfrentan aún más barreras. No es que no quieran progresar, es que el sistema está estructurado de forma que hace casi imposible que puedan salir adelante. No podemos ignorar el papel que juega el consumismo en todo esto. Estamos rodeados de productos y servicios que prometen mejorar nuestra vida, pero que en realidad presionan constantemente para gastar más y más. Y si no puedes permitirte estos extras, quedas rezagado, no solo socialmente, sino también en el mercado laboral, donde cada vez se vuelve más costoso el competir. Así que no, Arqui, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque el sistema económico está diseñado para mantener una brecha profunda entre los que tienen y los que no tienen. Y lo preocupante es que esa brecha sigue creciendo y con un costo de vida digna en aumento. Salir de esa trampa cada vez es más difícil. Voy a trabajar para eventualmente poder comprármelos, pero ahorita afronto mi realidad y compro esto que es lo que me alcanza. No me sobresaturo porque tengo tantos ingresos, tengo tantos egresos y lo que me queda es el capital. ¿Qué puedo hacer con mi capital? Bueno, entonces empiezas a utilizar ese dinero para salir de pobre. No me digan, por favor, que no se puede. No quieres, que es distinto. Luego tenemos el mito de la meritocracia. La idea de que con esfuerzo todos pueden progresar. Que si estudias, trabajas duro y haces las cosas bien, el éxito pronto llegará. Suena lindo en teoría, pero la realidad es muy diferente. El sistema económico está diseñado para que no todos puedan llegar a ese éxito tan prometido. Veamos un ejemplo. Un joven de clase media sigue el camino correcto. Estudia una carrera, consigue un trabajo y trabaja largas horas esperando mejorar su calidad de vida. Pero años después sigue atrapado en una posición de gerencia media, mientras que el dueño de la empresa, quien nació en una familia adinerada, obtiene ganancias millonarias. ¿Por qué? Porque lo que importa realmente en este juego no es el esfuerzo, sino el punto de partida. La meritocracia es una ilusión. No todos partimos del mismo lugar. Factores como el acceso a oportunidades, a la educación de calidad y a los contactos están determinadas desde el inicio. Quienes nacen en una posición económica privilegiada ya tienen medio camino asegurado. No necesitan trabajar las mismas largas horas para obtener lo mismo o incluso un mejor resultado que alguien que empezó desde abajo. Esta falsa meritocracia está relacionada con lo que podríamos llamar de alguna forma esclavitud moderna. En el sistema actual estamos condicionados a trabajar y endeudarnos para sobrevivir. Las deudas, ya sea para educación, vivienda o simplemente para cubrir lo básico, son una trampa que nos ata a trabajos mal pagados y a largas jornadas laborales. Simplemente porque necesitamos ese sueldo para sobrevivir, sin importar las condiciones. Los dueños de las grandes empresas lo saben que la mayoría dependen de su salario, porque perder el trabajo implicaría perder la capacidad de pagar esas deudas. Y así se crea un ciclo donde el trabajador no tiene más opción que aceptar las condiciones impuestas. Es una esclavitud moderna donde el trabajador no puede escapar, atrapado por las deudas y las presiones económicas. Y mientras tanto, los dueños de las empresas acumulan riquezas sin fin, aprovechándose de esta necesidad creada. La meritocracia se convierte en una justificación sumamente vacía, ignorando que en este sistema el esfuerzo no siempre te lleva al éxito, sino simplemente a sobrevivir. Y eso, amigos, es una trampa que tenemos que cuestionar. Otro de los comentarios tan atinados que el arquitecto ha hecho es que afirma que las personas en situación de pobreza no deberían reproducirse.
Porque yo desde que tengo 0 seguidores, pienso que no todo el mundo debería tener el privilegio, y no hablo solamente de procrear, sino formar una vida, formar íntegramente a un ser humano. Este comentario surgió porque en una parada, ya venía yo también enojado, en un alto, en un semáforo, vi cómo se acercó un joven de aproximadamente 22, 23 años de edad, acarreando de la mano a su hijo bajo un sol de 35 grados, pidiendo dinero, pidiendo limosna para poder comer. Tú, como seguramente mucha gente, se podrá haber enternecido con esa escena, con esa imagen de un padre frustrado tal vez por su situación económica, por la impotencia de no poderle poner un plato sobre la mesa a su hijo. Pero vemos otros más cascarrabias, más clasistas, más, llámale como quieras, que creemos que un ser humano pensante debería tener la capacidad de razonar y entender que si no se tiene una solvencia económica para poder dignificar la vida de un ser humano, no es prudente traerla al mundo. Estas declaraciones no solo son absurdas y desconectadas de la realidad, sino también cargadas de un elitismo crudo y un prejuicio vergonzoso. Porque en el fondo lo que insinúa es que los pobres son irresponsables solo por tener hijos. Esta es una visión insultantemente simplista y despectiva propia de alguien que nunca ha tenido que enfrentar la miseria y que solo se puede observar desde el pedestal de su privilegio. Desde la perspectiva de alguien con acceso a estudios, alimentación, un entorno de apoyo y ventajas estructurales, es muy fácil pensar, claro, qué responsable es el pobre. Este tipo de comentarios ignora que muchas personas en pobreza extrema vienen de generaciones enteras viviendo en una misma situación. Están atrapadas en un ciclo de pobreza intergeneracional, que por más que trabajen, no pueden romper debido a un sistema que está diseñado para mantenerlos ahí. La movilidad social para ellos es casi un mito. Además, hay un factor que el arquitecto ignora o prefiere pasar por alto: el abuso sexual que muchas mujeres en situación de pobreza extrema enfrentan a diario. La realidad es que muchas mujeres en estas condiciones no eligen conscientemente tener hijos. Los embarazos son el resultado de violaciones, abusos y de la falta de acceso a una salud reproductiva. Aunque el aborto es legal en varias partes del país, el costo sigue siendo prohibitivo para quienes apenas pueden costear una comida al día. Para estas mujeres, interrumpir el embarazo es casi imposible, así que se ven forzadas a llevar un embarazo no deseado, lo que las arrastra aún más al abismo de la precariedad. Esta es la realidad que el arquitecto nunca menciona, porque reconocerla significaría desmontar su prejuicio elitista. De corazón yo lo reitero y lo reafirmo. Yo soy un fiel creyente de que no todo mundo debería tener el derecho a ser padre de familia, porque hay mucho pendejo, mucho sinvergüenza, que nada más por no saber ponerse un condón, ahí anda trayendo vidas al mundo, vidas que luego vienen a sufrir. El arqui tampoco tiene la consideración de que muchas personas que critica pudieron haber decidido formar su familia en tiempos más estables. Tal vez tenían un salario decente, una vida relativamente cómoda. Sin embargo, las crisis económicas o la pandemia del 2020 y la continua devaluación de los salarios han empujado a miles de familias que antes estaban en una situación vulnerable a una pobreza extrema, de la cual ya no pueden salir. Esta realidad demuestra que para muchos caer en la pobreza es un proceso inevitable cuando el sistema entero trabaja en su contra. ¿Y qué hay de las personas sin hogar, que lo están porque huyeron de situaciones de abuso y violencia familiar? No eligieron vivir en la calle, sino fue la única opción que encontraron para escapar de un ambiente de abuso, de abandono o de maltratos por sus propios familiares. Esto no es algo que se elige por irresponsabilidad, sino por pura supervivencia. Así que, cuando el arquitecto dice que los pobres no deberían tener hijos, ignora y banaliza todas estas realidades. Prefiere reducir su argumento a un "son irresponsables", que no hace otra cosa que mostrar su desconexión total de las verdaderas causas de la pobreza. Su comentario no solo es elitista, sino cruel y refleja una falta de empatía aterradora. No se trata de irresponsabilidad, como dice el arquitecto. Se trata de un sistema estructuralmente injusto que impone obstáculos en cada paso de aquellos que intentan salir adelante. El arquitecto no está diciendo nada más que un prejuicio superficial. La situación es muchísimo más profunda y compleja que un simple "no tengan hijos".
Así de fácil es juzgar desde arriba, sin querer mirar las condiciones inhumanas a las que se enfrentan millones de personas a diario. Después de sus comentarios profundamente clasistas, el arquitecto intentó limpiar su imagen de una manera un tanto peculiar. Se lanzó una campaña de caridad y ofreció construir una casa para alguien en una situación vulnerable. Y así, el arquitecto conoció a don Carmelo, un hombre mayor que tras años de trabajo en una frutería, sufrió una enfermedad que lo dejó incapacitado. Esto lo llevó a una situación extrema de vulnerabilidad. Y bueno, a primera vista, este gesto podría parecer noble. Darle una casa a alguien que lo ha perdido todo suena como una solución ideal, ¿no? Pues no es cierto, ya que es aquí donde la situación se vuelve compleja. Don Carmelo, sin ingresos y con pocos recursos, se enfrentaba a un nuevo reto. ¿Cómo iba a mantener esa casa? Después de recibir la casa, don Carmelo le pidió al arquitecto ayuda para cubrir los costos de escrituración, un trámite necesario, pero sumamente costoso, que evidentemente él no iba a poder pagar. Y aquí radica el problema. Darle una casa a alguien que no tiene los recursos para sostenerla no resuelve su situación, sino que le suma una carga adicional. El arquitecto, desconectado de las realidades que enfrentan las personas en situación de pobreza extrema, no entendió que don Carmelo necesitaba más que una estructura física. Necesitaba un apoyo integral, recursos para formalizar su propiedad, para mantenerla y un plan que cubriera sus necesidades básicas, como alimentación y salud. Sin estos elementos, el regalo no era un cambio de vida, sino un recordatorio de las limitaciones impuestas por la pobreza. Un dato curioso en este punto. En su proceso de selección de beneficiarios, el arquitecto dejó ver sus prejuicios y estereotipos más profundos. Consideró la posibilidad de darle la casa a una madre soltera con 6 hijos, pero al final decidió no hacerlo. Pensó que si lo hacía, ella solo tendría aún más hijos. Vimos varias situaciones de vulnerabilidad. Les puedo decir una señora se acercó, me dijo, yo tengo 4 hijos, como puede ver estoy embarazada, pues mi hijo tiene un retraso mental, todos son de padre distinto, este también es de padre distinto, ¿me hace una casa? Y yo, no. Ay, qué clasista, ¿por qué no? Porque si yo le ayudo, señora, le van a hacer el sexto. Porque yo entiendo que usted esté en un estado de vulnerabilidad, lo entiendo, no la compadezco, la entiendo. Pero ¿a quién le manda no ponerse condón? O sea, para eso sí está buena. Este comentario no solo es una muestra de prejuicio clasista, sino también de un machismo profundamente arraigado. La idea reduccionista de que la madre soltera es incapaz de decidir por sí misma y de que su situación es consecuencia de su irresponsabilidad. Este tipo de pensamiento tan estereotipado ignora las realidades complejas que enfrentan muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, que suelen cargar no solo con la crianza de sus hijos, sino también con un estigma de una sociedad que constantemente las juzga. En lugar de ver en ella a alguien en necesidad de apoyo, el arquitecto decidió encasillarla, asumiendo que su vida era resultado de malas decisiones. La historia de don Carmelo y la exclusión de la madre soltera son un claro ejemplo de cómo, a pesar de que las intenciones de ayudar, el arquitecto sigue sin entender lo que realmente significa vivir en la pobreza. Muchas veces no es que no puedan labrar su riqueza, es que no saben qué hacer con la riqueza, no saben qué hacer con el dinero. Y eso es una falta de educación, sí, que es una avería en el sistema, sí, lo que tú quieras. Pero eso es lo que yo digo. Y es una realidad que quien construye lo sabe. La gente que está en la construcción, cabrón, toma como si le tuviera rencor al alcohol y se lo quiere acabar. Y dices, no te gastes todo tu dinero en alcohol. Y eso es lo que yo salgo a decir. Y a la gente le molesta. Ay, este güey es clasista. Bueno, su puta madre es clasista. No basta con construir una casa, hace falta una comprensión más profunda de las condiciones que mantienen a las personas atrapadas en la miseria. Personajes como el Arquijube no son simplemente individuos con opiniones controvertidas, son representantes de un pensamiento retrógrado y peligrosamente dañino.
Cada palabra que emiten tienen el poder de moldear las percepciones y perpetuar un desprecio injustificado hacia quienes más apoyo necesitan. Cuando alguien con su influencia refuerza ideas clasistas, se está lanzando un mensaje tóxico que normaliza la deshumanización de los más vulnerables. Al afirmar que los pobres no deberían tener hijos, o que los pobres son pobres porque quieren, no solo ignora la complejidad de las causas de la pobreza, sino que descargan la culpa de un sistema fallido sobre los hombros de quienes más han sido marginados. Estas frases no son simples insultos, son el reflejo de una visión continua culpando a los más vulnerables por su propia situación, despojándolos de su dignidad y de su humanidad. El clasismo no solo es un desprecio, es una ideología que invisibiliza las estructuras que perpetúan la desigualdad. Es más fácil señalar a quienes viven en la pobreza que cuestionar las dinámicas que permiten que estas condiciones persistan. Crisis económicas, injusticias laborales y la falta de oportunidades crean un ciclo del que casi es imposible de escapar. La verdadera pregunta no es por qué son pobres, sino por qué un sistema tan desigual no les ofrece la vía para salir adelante. Los gestos caritativos como la construcción de una casa para Don Carmelo pueden parecer nobles, pero no abordan el problema a fondo. ¿De qué sirve regalar una casa si la persona no tiene los medios para mantenerla, escriturarla, convertirla en su hogar de verdad? La caridad se convierte en una solución superficial que, lejos de atacar las raíces del problema, perpetúan la narrativa de que estamos ayudando, cuando en realidad estamos eludiendo las necesidades de un cambio estructural. En lugar de ofrecer una caridad temporal, necesitamos un entendimiento profundo de la pobreza y de sus causas. La verdadera transformación no vendrá de pequeños actos, sino de cuestionar y desafiar las estructuras que mantienen a tantos en la miseria. Con este caso, me he puesto a pensar, ¿qué significa realmente ayudar? Tal vez al mirar a nuestro alrededor, podríamos reconocer que lo que se necesita no es solo compasión, sino un compromiso genuino con la justicia social. Solo cuando entendamos las causas verdaderas de la pobreza, podremos comenzar a vislumbrar un cambio real y duradero. Gracias por quedarte hasta el final y tomarte el tiempo para ver este video. Si decides compartirlo, estarás ayudando a que esta historia llegue aún más lejos. Si le das like, le darás el impulso para que otros también puedan descubrirla. Y si dejas tu opinión en los comentarios, abrirás el diálogo sobre temas que pocos se atreven a discutir. Nos vemos en el próximo video de Infamia, y hasta entonces, sigamos hablando de lo que pocos se atreven a decir.